Hola, ¿cómo va? Oli, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Cómo antes? andan? ¿Cómo anda Rama ya? Por acá las cosas están complicadas con el virus y las elecciones. ¿Allá qué onda? Sí, Y acá acá ya, sí, ya seguimos pasamos al cuarentena. distanciamiento igual. Mm. Sí, Nada. Más pero un chill. O sea, bajón. Con respecto a eso, Sofi, ¿cómo te fue el 17 en la concentración del obelisco? ¿Mucha gente? eh, la verdad que re bien. Yo vi gente, pero todos en autos, y yo ni Sí, siquiera bajé la ventanilla, la verdad. Sí. sí, obvio. Sí, me imagino. Igual había escuchado que iban a hacer tipo una marcha virtual o algo así, ¿pinchó? ¿Qué onda? Claro, estaba la idea, pero colapsó la página. Y nada, igual no hay nada más peronista que eso. O sea, lo que identifica el movimiento es el caos, el desborde. O sea, nada. Sí, A mí todavía me parece loco como el peronismo tiene tanto apoyo con la cantidad de cosas polémicas que hizo Perón. sí. ¿Y vos qué cosas sabes del peronismo, Rami? Y mira, acá en Estados Unidos no llegan tanto las noticias allá, pero por lo poco que me contaron mis hijos, Perón no era tan abierto con su oposición. Se viene la clase. Yo te voy a ir mandando la Sí, foto por olvídate. WhatsApp. Dios. Sí, lo que pasó es que en su momento se criticaron mucho las medidas restrictivas que tomaron, que censuraban los contenidos, controlaban las materias de insumo para los medios, como por ejemplo para impedir, digamos, la fabricación de papel, por lo tanto se producían menos diarios. Incluso también expropiaron periódicos opositores y fueron transferidos a la CGT. Y con todo esto, digamos, generaron que casi todos los medios terminaran en manos del gobierno. Y hasta censuraron algunos artistas, intelectuales, comunicadores, imagínate. Sí, o sea, me parece también importante como nombrar cuál era la lógica o el fundamento del gobierno en su accionar, y este era que la prensa no debe ponerse en contra del gobierno porque así ataca la libertad de expresión, y que quienes se oponen al partido también se oponen a las libertades que éste jura garantizar, digamos. Claro. Yo entiendo la intención, pero no sé, me sigue haciendo ruido, me parece que no estaba bueno. Empezaron con todos los medios en su contra y tipo terminaron con la mayoría a favor, por lo que estuvo diciendo Vicky. A mí también lo que me parecía polémico era cómo se adoctrinaba a los pibes en la escuela. ¿Y en qué sentido te referís? Y digamos que de alguna forma el peronismo usaba las escuelas para difundir su ideología y de esta forma también preparar a los alumnos para que en un futuro sean personas que puedan servirle de forma económica al país, ¿no? A través de las industrias. Lo que hacían era darle a los chicos cuentos para que lean, en los que se los consideraba a Evita y a Perón como héroes del pueblo, ¿no? También les hacían deletrear, o sea, para que aprendiesen con sus nombres, bastante fuerte, ¿no? Pero no era que lo hacían con carpa, era bastante violento la forma en que lo hacían. Eso es cierto, además de las medidas que tomaron restrictivas y de fomento de la cultura, especialmente a quienes eran afines al peronismo, también inculcaron el nuevo ideal político por medio de los niveles educativos más bajos. Igualmente, me parece que no hay que dejar de lado el hecho de que les dieron la posibilidad de estudio a un montón de pibes que, con menos recursos, que hasta el momento era impensable, y esto no lo hicieron solo quitando aranceles, sino también brindando material barato o hasta gratuito, entregando becas, por decir algunas cosas. Eso está piola, pero para mí, como dice Iggy, me parece bastante fuerte el adoctrinamiento. Y sí, puede ser, pero estuvo bueno, muy bueno como lo que menciona Sofía al final. Y otra de las cosas que me parecen muy copadas de esa época fue la creación de la Fundación Eva Perón, que fue uno de los emprendimientos peronistas mejor logrado. No sé si sabían la cantidad de cosas que hicieron desde ahí para el pueblo. No tengo idea, la verdad, contame. Sí, obvio. Bueno, mira, esta fundación se creó en el 48 más o menos y fue para proporcionar justamente asistencia social a los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Exacto, se escucharon las necesidades de los ámbitos educativo, sanitario, infantil, femenino, deportivo, entre otros, y en base a ellas se crearon nuevos derechos y posibilidades. Yo por lo que sé y que me contaron así, también se hicieron hogares, escuelas, hospitales, campos de partidos, una gran repartija también de lo que son libros y juguetes para los más jóvenes, además del fomento del turismo y la democratización de la cultura, que me parece algo fundamental. Una genia Evita, entonces. Me imagino que todos la querían. No sé si todos, pero la mayoría de la gente sí, los que lograron crear un vínculo de cariño con ella, la terminaron amando.
Sí, tal cual. No sé qué les parece, pero a mí me parece fundamental explicar cómo Perón llegó a contar con la legitimidad suficiente para ser elegido como presidente, incluso por qué tantos trabajadores se movilizaron el 17 de octubre reclamando su liberación. A lo que voy es que Perón no llegó a esto en un día solo. Y no, claro que no. Entonces podríamos hacer un repaso de las cuestiones que cambió el peronismo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, estaría piola, me están dando alta clase de historia. Posta de sí. Sí. O sea, algo que me parece que es importante destacar era de lo que estaba hablando Sofi recién, o sea, sobre el respeto que ganó Perón en el sector de los trabajadores. Exactamente. Si bien el radicalismo irigoyenista y el posterior peronismo compartían la ambición de representar al proletariado y su sesgo antioligárquico y antiimperialista, el cumplimiento de los reclamos de la clase obrera recién se dieron como derecho cuando Perón asumió como secretario de Trabajo y Previsión. Perón llevó a cabo leyes como la sanción del Estatuto del Peón, vacaciones pagas, mejoras salariales, un régimen jubilatorio y más reformas que le fueron de a poco devolviendo la dignidad a los trabajadores. Claro, sí. Si bien durante el radicalismo se les empezó a dar más cabida a la clase obrera y a sus reclamos, la realidad es que fue una relación compleja, o sea, un poco de persuasión, negociación y represión, digamos. Claro, sí, o sea, tiene razón Vicky. Los reclamos por parte de la creciente corriente sindical, Irigoyen respondía a esta no con represión, sino que iba por medio de la negociación. Pero si los movimientos llegaban a ser socialistas o anarquistas, el gobierno era bastante hostil, o sea, así cualquiera. Entiendo, o sea, Perón cumplió con los reclamos básicos de los trabajadores, incluso les dio más derechos de los que les pedía. Sí, un jefazo. Pero con todo esto, ¿era realmente democrático el gobierno? Y si lo comparamos con la década infame, cuando por ley el voto era secreto, universal, obligatorio, sí, aunque el secreto y universal no tiene nada. ¿No por qué decís eso? Y porque esta década se caracterizó más que nada por los fraudes electorales. Cuando la gente se destinaba a votar, sufrían presión o extorsión, o las dos, por parte de las autoridades de las mesas. Además, era clara la manipulación de datos que había. Sí, igual por suerte todo eso cambió bastante desde que, digamos, en las elecciones ganó Perón. La conocida sociedad de masas no se llamaba así por nada, era muy claro lo que defendía la mayoría del pueblo. Sí, y Evita, por su lado, nos facilitó la lucha feminista y nos dio lugar en la política. A partir del 1947 pudimos contar con el voto al igual que los hombres. Tiene razón, Sofía. O sea que entonces, pero mejoró la calidad de vida de los trabajadores, los niños, las mujeres y los ancianos, pero a nivel país y economía, ¿qué novedad trajo? Buena pregunta, la verdad. O sea, el objetivo económico principal de Perón era que el Estado se convirtiese en un árbitro de las relaciones sociales, por así decir. Lo que él creía era que la armonía de las clases se iba a lograr con trabajadores organizados por un lado y con un Estado benefactor. Por eso se pusieron en práctica 2 planes quinquenales cuyo objetivo era asegurar una continuidad a largo plazo de las políticas económicas y lograr una neutralización creciente de la dependencia extranjera. Claro, en el primero entonces, que se desarrolló entre el 47 y el 51, se priorizó el desarrollo de la industria liviana y el fortalecimiento del mercado nacional. Y en el segundo, que se desarrolló a partir del 52, pero que quedó inconcluso con el golpe de Estado del 55, se tuvo que hacer más que nada hincapié en la industria pesada y la reactivación de la agroexportación. Claro, o sea, fue ese primer plan que a través del IAPI el gobierno poseyó y reinvirtió la renta agraria diferencial, que era del mundo agropecuario, el cual hasta ese momento era sola y exclusivamente ganancia de los latifundistas desde el régimen liberal conservador, un montón de tiempo. Totalmente. Esto se utilizó para varias cosas, como desarrollar otros sectores de la economía, importar insumos básicos, nacionalizar servicios públicos, crear empresas estatales, realizar obras públicas, etc. Básicamente, aumentar el gasto público. Claro, entiendo. Bueno, entonces, a ver, Rami, ¿qué sería el peronismo para vos de lo que te contamos? Y por lo que pude
más o menos interpretar lo que me vienen diciendo, el tema fue más, digamos, que un partido político al que votar, fue más una ideología bastante compleja, bastante amplia. Me parece que el peronismo implica varios aspectos: la reivindicación de los derechos laborales, sociales, el impulso a la voz femenina. Claro, sí. O sea, los derechos no solo laborales, también infantiles, de ancianidad y, como vos dijiste, femeninos, básicamente derechos sociales. Claro, igualmente, o sea, también veo como mucho empoderamiento, mucha responsabilidad y orgullo en el ser peronista. Totalmente. El peronismo es cuestionamiento, criterio político, fortalecimiento de la patria grande y recordar que la patria es el otro. Claro. Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? La clase de hoy, y si no, vamos a seguir todo ese día. Agradezco bastante por la explicación, me gustó Un bastante, placer. además me sumo De nada. porque yo sabía muy poco. Pero bueno, Así que, Me alegro. Bueno. igual me tengo que ir, Nos así que vemos. si quieren, sí. la seguimos otro día. Dale. Hacemos ya otro Dale, día. buenísimo. Nos Bueno, vemos. chicos. Chao, Nos chicos. Quiero. Chau, chicos. Chau, chicos. Chao.